La tarde era oscura, cargada de una tensión que parecía extenderse desde el cielo hasta la tierra. En el Gólgota, conocido como el lugar de la calavera, Jesús, el Hijo de Dios, pendía de una cruz, debilitado pero no derrotado. Durante 6 horas soportó el peso de los clavos en sus manos y pies, el dolor físico inimaginable y sobre todo el peso espiritual del pecado de la humanidad. En ese momento final, cuando su cuerpo estaba al límite, Jesús levantó la voz con una declaración que cambiaría la historia. Consumado es. Juan 19:30. Estas palabras no eran un grito de derrota, sino una proclamación de victoria. Con ellas, Jesús anunciaba que su misión en la tierra estaba cumplida, que el precio del pecado había sido pagado y que la redención de la humanidad estaba asegurada. Acto seguido, inclinó su cabeza y entregó su espíritu al Padre. La tierra reaccionó de inmediato al sacrificio del Hijo de Dios. El cielo se oscureció. Un temblor sacudió el suelo y el velo del templo, que separaba el lugar santísimo del resto, se rasgó en 2 desde arriba hasta abajo. Mateo 27:51. Este evento simbolizaba que, gracias a la muerte de Jesús, el acceso a Dios ya no estaba limitado. Los soldados romanos, endurecidos por años de guerra y ejecuciones, quedaron asombrados. Uno de ellos exclamó: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Mateo 27:54. Mientras tanto, un hombre llamado José de Arimatea, miembro del Sanedrín y seguidor secreto de Jesús, se armó de valor. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús para darle una sepultura digna. Junto con Nicodemo, lo envolvió en lienzos de lino y lo colocó en un sepulcro nuevo excavado en la roca, asegurado con una gran piedra. Juan 19:38-42. Aunque el cuerpo de Jesús descansaba, el mundo espiritual estaba a punto de presenciar algo trascendental. ¿Qué ocurrió durante los 3 días en los que el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba? Las Escrituras nos dan destellos de un misterio que recién comenzaba a revelarse. Mientras el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, un enigma permanecía en los corazones de quienes habían seguido su ministerio. ¿Qué significaban los 3 días que él mismo había mencionado? Esta no era una coincidencia, sino el cumplimiento de un plan divino trazado desde el principio. Para entenderlo, debemos remontarnos a las Escrituras del Antiguo Testamento, donde Dios dejó señales de lo que estaba por venir. En primer lugar, el profeta Jonás ofrece una imagen sorprendentemente profética de este acontecimiento. Jesús había dicho a los fariseos: «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Mateo 12:40. Jonás, arrojado al mar y tragado por el pez, experimentó una especie de muerte y resurrección antes de ser liberado en tierra firme. Este evento no era solo una historia, sino una representación simbólica del sacrificio y la victoria que Jesús estaba por cumplir. Otra pista crucial se encuentra en el Salmo 16:10, donde el salmista proclama: «No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Este versículo, citado más tarde por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, revela que el Mesías no permanecería en el lugar de los muertos. Aunque su cuerpo estuvo en la tumba, la corrupción no tendría poder sobre él. Su resurrección estaba asegurada y con ella la esperanza de vida eterna para la humanidad. Estos pasajes y otros como Oseas 6:2, donde se dice: «Después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él», muestran que los 3 días no eran solo un intervalo temporal, representaban la culminación de un proceso divino, el sufrimiento, la redención y la victoria.
La conexión entre el Antiguo Testamento y el sacrificio de Jesús revela que su muerte no fue el final, sino una pieza en un diseño eterno. Cada profecía cumplida confirma que Dios había planeado estos eventos desde el principio, no solo para demostrar su poder, sino para ofrecer salvación a toda la humanidad. Pero, ¿qué sucedió durante esos 3 días en el corazón de la tierra? Las respuestas empiezan a surgir en el Nuevo Testamento, cuando Jesús descendió al lugar de los muertos para cumplir una misión extraordinaria. Para entender los 3 días en los que Jesús estuvo en el corazón de la tierra, es crucial explorar el significado del Seol y el Hades, términos fundamentales en las Escrituras. Estos no se refieren al infierno en el sentido de tormento eterno, como se interpreta a menudo, sino a un lugar transitorio donde las almas descansaban tras la muerte. En la tradición hebrea, el Seol era visto como el reino de los muertos, una morada sombría donde iban tanto justos como impíos. No era un lugar de castigo ni de recompensa, sino de espera. Por ejemplo, en el Salmo 88:3, el salmista clama: «Mi vida está cerca del Seol», reflejando la angustia de caer en este estado de separación. Sin embargo, también había esperanza de redención, como se observa en el Salmo 49:15. «Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo». En la época de Jesús, el concepto griego del Hades, adoptado por los judíos helenizados y los primeros cristianos, complementó esta visión. El Hades, al igual que el Seol, era un lugar de espera, dividido en 2 regiones según Lucas 16, 19, 31. El seno de Abraham, donde los justos descansaban en paz, y un lugar de tormento para los impíos. Este pasaje, que incluye la parábola del rico y Lázaro, revela que los justos como Lázaro estaban separados de los malvados, pero todos estaban en el Hades. Cuando Jesús habló de estar en el corazón de la tierra durante 3 días, no se refería al castigo, sino a su descenso a este reino espiritual. Según 1 Pedro 3:19, proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, anunciando el cumplimiento de la redención. Aquí no solo reafirmó su autoridad sobre la muerte, sino que abrió un camino para liberar a los justos que habían esperado su llegada. Es importante destacar que el infierno, como lugar final de condenación, es diferente del Seol y el Hades. El infierno, o Gehenna, representa el destino eterno de los impíos después del juicio final. En contraste, el Hades es un lugar temporal, y Jesús tuvo una misión específica allí: demostrar su poder y liberar a los cautivos. Este entendimiento nos prepara para el siguiente acto de esta historia extraordinaria. Jesús predica a los espíritus encerrados, un evento que marca el inicio de la victoria definitiva sobre la muerte y el pecado. Mientras el cuerpo de Jesús reposaba en la tumba, su espíritu descendió al Hades con una misión que resonaría en la eternidad. El apóstol Pedro lo explica de manera fascinante en 1 Pedro 3, 18, 20. Cristo murió por los pecados una vez y para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en el cuerpo, pero vivificado en el espíritu. Y en espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados. Este pasaje abre una ventana al evento que tuvo lugar en los 3 días entre su muerte y resurrección. El descenso de Jesús al Hades no fue un acto de derrota, sino de proclamación. En este reino espiritual, donde las almas esperaban su destino, Jesús declaró su victoria sobre el pecado, la muerte y el poder de Satanás. No debemos imaginar esto como una predicación evangelística para invitar al arrepentimiento, sino como una proclamación triunfal. Jesús anunciaba que su sacrificio en la cruz había cumplido el plan de redención y que la autoridad sobre la vida y la muerte ahora estaba en sus manos.
El apóstol Pablo también hace referencia a este evento en Efesios 4:9 cuando dice que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Este descenso indica que Jesús visitó el Hades no para quedarse, sino para cumplir una misión clave en el plan divino. Allí proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, que algunos interpretan como las almas de aquellos que perecieron en los días de Noé, mencionados en el pasaje de Pedro. Estos espíritus representan la humanidad que desobedeció a Dios en el pasado, mostrando que Jesús tenía autoridad incluso sobre ellos. La proclamación de Jesús no solo marcó su victoria, sino que impactó directamente a los justos que esperaban en el seno de Abraham. Su llegada confirmó que el tiempo de espera había terminado y que la promesa de redención finalmente se había cumplido. Este acto culminante fue una declaración universal de que la muerte ya no tendría la última palabra. Mientras los eventos en el reino espiritual se desarrollaban, algo más sucedía: el cumplimiento de la liberación y la apertura del camino al cielo para los justos. Mientras Jesús proclamaba su victoria en el Hades, una obra de redención divina estaba en marcha. Aquellos que habían vivido en fe y justicia antes de su sacrificio, esperando la llegada del Mesías, finalmente experimentaron la plenitud de la promesa de salvación. Este momento está entretejido con la narrativa del seno de Abraham, como se describe en la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, 19, 31. En este relato, Jesús describe un lugar donde los justos, representados por Lázaro, descansan en paz en el seno de Abraham, separados de los malvados. Aunque este lugar ofrecía consuelo a los justos, no era el destino final que Dios había planeado para ellos. Era un lugar de espera, porque la entrada al cielo todavía no estaba abierta. El sacrificio de Cristo era el requisito necesario para que los justos fueran liberados de ese estado transitorio y llevados a la presencia eterna de Dios. Al descender al Hades, Jesús llevó a cabo una misión de liberación. Hebreos 11, 39, 40 refuerza esta idea, explicando que los santos del Antiguo Testamento, aunque vivieron en fe, no recibieron la promesa completa sin nosotros. Su redención fue posible solo gracias al sacrificio perfecto de Cristo. Ahora, con su obra consumada, Jesús cumplía su palabra y abría las puertas del cielo para los que habían aguardado en fe. Este momento de liberación también es mencionado simbólicamente en Mateo 27, 52, 53, donde, tras la muerte de Jesús, se dice que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Este evento refleja la dimensión cósmica del triunfo de Cristo. No solo venció la muerte, sino que restauró la vida para aquellos que habían confiado en Dios antes de su sacrificio. Jesús no solo proclamó su victoria, sino que transformó el destino de los justos, llevándolos al lugar que les correspondía en el cielo. Su misión en el Hades fue más que un acto simbólico, fue un evento trascendental que cambió el curso del destino eterno de los redimidos. Con los justos ahora libres, el próximo paso sería revelar el alcance de su victoria, una victoria que también sería visible en el reino terrenal. En el libro de Apocalipsis, Jesús resplandece con poder y autoridad, revelando una verdad profunda y transformadora en sus palabras: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Esta declaración no es solo un testimonio de su resurrección, sino una proclamación de su autoridad absoluta sobre la vida, la muerte y el destino eterno de toda la humanidad. Las llaves que menciona son un símbolo de poder y control. En la cultura bíblica, tener las llaves de un lugar significaba poseer autoridad sobre él.
Al afirmar que tiene las llaves de la muerte y del Hades, Jesús deja claro que ha despojado a la muerte de su dominio y ha quebrantado las cadenas del Hades. Ya no es un lugar donde las almas justas esperan indefinidamente. Ahora, aquellos que creen en Cristo tienen un acceso directo a la vida eterna en la presencia de Dios. Antes de su sacrificio, la muerte era un enemigo invencible para la humanidad y el Hades, un lugar de incertidumbre. Pero Jesús, al descender a las profundidades del Hades y al resucitar, no solo derrotó a la muerte, sino que la sometió. Como declara Pablo en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estas palabras ahora tienen un significado pleno, porque Jesús no solo venció a la muerte, sino que tomó el control absoluto sobre ella. El significado de este acto va más allá del ámbito espiritual. Representa una promesa para todos los creyentes. El miedo a la muerte ya no tiene poder. Jesús ha transformado lo que antes era un final en un nuevo comienzo, abriendo un camino hacia la vida eterna. Ahora, la muerte no es más que una puerta que Él mismo controla, asegurando que quienes confían en Él serán conducidos a la gloria celestial. Esta verdad no solo consuela, sino que otorga seguridad y esperanza. Jesús, el Señor de todo, sostiene las llaves de la muerte y del Hades. Su victoria asegura que ningún poder, ni siquiera el más temido por los hombres, puede prevalecer contra aquellos que están en Él. Con esta autoridad en manos de Jesús, la narrativa avanza hacia la culminación gloriosa. Su resurrección y el testimonio del triunfo eterno que asegura la salvación para toda la humanidad. El período de 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús no fue un simple lapso de tiempo, fue una parte crucial en el cumplimiento del plan divino de redención. Estos 3 días tienen un profundo significado teológico que conecta el sacrificio de Cristo con la esperanza de vida eterna. En la narrativa bíblica, los 3 días no solo son un intervalo temporal, sino que están cargados de simbolismo, que apunta a la completitud de la obra de salvación de Dios. La muerte de Jesús en la cruz ya fue un acto trascendental de sacrificio, pero el tiempo que pasó en el lugar de los muertos en el Hades agrega una capa vital de comprensión al proceso de redención. En la cultura judía y en la simbología bíblica, el número 3 es considerado un número de plenitud y completitud. Este número se manifiesta en varios eventos clave de la Escritura. La resurrección de Lázaro al 3er día, Jonás en el vientre del gran pez durante 3 días y la misma resurrección de Jesús al 3er día. Cada uno de estos momentos está marcado por la restauración de lo que parecía perdido, y la resurrección de Jesús no es la excepción. El hecho de que Jesús permaneciera 3 días en el lugar de los muertos demuestra la veracidad y completitud de su sacrificio. No fue solo una muerte aparente o simbólica, sino una muerte real y completa que abarcó todo el sufrimiento, la separación de Dios y el enfrentamiento con las fuerzas del mal. Como Jesús mismo dijo en Mateo 12:40, porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este paralelismo con Jonás subraya que, al igual que el profeta fue liberado de la muerte, Jesús también vencería la muerte para traer salvación. Además, estos 3 días de descanso en la muerte fueron necesarios para la victoria total sobre el pecado, la muerte y Satanás. La resurrección de Jesús al 3er día es el acto final que consuma la obra de redención, una vez que Él ha hecho todo lo que era necesario para la restauración de la humanidad. Este tiempo de espera, aunque marcado por el dolor y la oscuridad, se convirtió en el fundamento de la esperanza cristiana, la promesa de que la muerte no tiene la última palabra.
El sacrificio de Jesús y su victoria sobre la muerte abren el camino hacia la vida eterna. La conexión entre los 3 días y la esperanza de la resurrección no es solo un evento histórico, sino una garantía para los creyentes de que su salvación está segura. En el momento de la resurrección, la vida eterna se hizo accesible para todos los que creen en Él. Así, los 3 días en los que Jesús estuvo en el lugar de los muertos no solo marcaron el final de su sacrificio, sino que fueron esenciales para la manifestación de su poder, garantizando la esperanza futura de la humanidad. El tercer día llegó y con él una de las noticias más impactantes y gloriosas de la historia. Jesús había resucitado. La escena que se desarrolla ese día está llena de asombro, misterio y la afirmación final de la victoria de Cristo sobre la muerte. Al amanecer, un grupo de mujeres, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, se dirigieron al sepulcro con el corazón pesado, preparándose para ungir el cuerpo de Jesús, aún envuelto en el luto de su reciente sacrificio. Pero cuando llegaron, se encontraron con un panorama completamente inesperado. La piedra que sellaba la tumba había sido removida, y al mirar dentro, no hallaron el cuerpo de Jesús. El vacío de la tumba no era señal de robo o error, sino una señal de que algo más grande y más profundo estaba ocurriendo. El desconcierto y el temor comenzaron a llenar sus corazones. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo podría ser que el Maestro que había muerto en la cruz ahora estuviera ausente de su tumba? En medio de su confusión, un ángel resplandeciente apareció ante ellas, su presencia llena de gloria. El ángel, con un rostro que reflejaba la luz del cielo, les dijo con voz serena pero firme: «No temáis, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, como dijo». Mateo 28, 5, 6. Las palabras del ángel, cargadas de asombro y revelación, marcaron el comienzo de la más grande noticia que jamás se haya proclamado. Jesús había vencido a la muerte y estaba vivo. La resurrección de Jesús no solo fue un regreso a la vida, sino un triunfo definitivo sobre el pecado, la muerte y el poder de Satanás. En ese momento, todo el universo fue testigo de que el sacrificio de Jesús en la cruz había sido aceptado por el Padre y su victoria estaba asegurada. El sepulcro vacío es el sello de la garantía de que la promesa de la vida eterna es cierta. A través de su resurrección, Jesús no solo venció la muerte para sí mismo, sino que ofreció esa misma victoria a todos los que creyeran en él. El ángel les instruyó a las mujeres que fueran rápidamente a contarles a los discípulos lo que habían presenciado. Mientras ellas corrían con un mensaje que cambiaría el curso de la humanidad, Jesús mismo se les apareció en el camino. «Salve», les dijo, un saludo sencillo, pero cargado de significado eterno. Jesús estaba vivo, y todo lo que él había dicho se había cumplido. A través de su resurrección, los creyentes ahora podían tener la certeza de que la muerte ya no tenía poder sobre ellos, que la vida eterna estaba a su alcance y que la esperanza, antes oscura, brillaba con luz eterna. La resurrección de Jesús es el evento que cimenta la fe cristiana. Sin ella, las enseñanzas y la muerte de Jesús habrían sido vacías, pero con la resurrección, su sacrificio adquiere su significado más profundo. La humanidad ya no está condenada a la desesperanza, porque en Jesús la muerte ha sido vencida y la vida eterna ha sido asegurada. Este acto glorioso de la resurrección marca el triunfo final sobre el mal y establece el reino de Dios en la tierra, invitando a todos a participar en la victoria de Cristo. La resurrección de Jesús no es simplemente un evento histórico aislado, sino el fundamento mismo de la redención humana. Este acto glorioso tiene un impacto profundo y eterno en toda la humanidad,
ya que señala la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, abriendo las puertas a una nueva esperanza, la vida eterna. Sin la resurrección, la muerte de Jesús en la cruz habría sido una tragedia sin resolución, pero con la resurrección, el sacrificio de Cristo se convierte en la clave para la salvación de todos los que creen en Él. El pecado había separado a la humanidad de Dios desde el principio de los tiempos, y a pesar de los esfuerzos de los patriarcas, los profetas y las leyes dadas a Israel, la brecha entre Dios y el ser humano parecía insalvable. El pecado trajo consigo la condena de muerte, la cual, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. A lo largo de la historia, la humanidad había vivido bajo el peso de esa condena, pero la resurrección de Jesús cambió todo. Jesús, al resucitar, muestra que Él ha vencido el pecado, porque la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Este es el corazón de la buena noticia. Jesús pagó el precio del pecado y al resucitar asegura que los que creen en Él pueden tener vida eterna. Su resurrección demuestra que el poder del pecado y la muerte ha sido quebrantado, no solo para Él, sino para todos los que se acercan a Él con fe. En 1 Corintios 15:22, Pablo declara: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Jesús no es solo un acto de restauración personal, sino una promesa para toda la humanidad, que en Él la muerte no es el final. La victoria de Jesús sobre la muerte también inaugura un nuevo camino hacia la vida eterna. Antes de su resurrección, la muerte era un misterio temido, el final inevitable para todos los seres humanos. Pero ahora, gracias a lo que Cristo logró, la muerte se convierte en el tránsito hacia una existencia plena en la presencia de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Así, la resurrección de Jesús reconfigura por completo nuestra comprensión de la muerte, dejándonos la esperanza de una vida sin fin, donde la presencia de Dios es eterna. Además, la resurrección de Jesús revela que el reino de Dios no es solo algo por venir, sino algo que ya está presente. Al vencer la muerte, Jesús demuestra que el reino de Dios ha comenzado, y todos aquellos que se identifiquen con Él son partícipes de ese reino. Ya no vivimos bajo la esclavitud del pecado y la muerte. Vivimos bajo la nueva ley del Espíritu, que nos da poder para vivir conforme a la voluntad de Dios, con la esperanza de una vida glorificada que será revelada cuando Él regrese. Por lo tanto, la resurrección de Jesús tiene una implicación directa en la vida cotidiana de todos los creyentes. No solo garantiza la vida después de la muerte, sino que también nos da la capacidad de vivir de una manera nueva aquí y ahora. La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte nos permite vivir con esperanza, propósito y la promesa de que nuestra vida tiene un destino eterno con Él. La resurrección no es solo un evento del pasado, sino el poder transformador presente que cambia nuestra manera de vivir, amar y esperar. Al llegar al final de esta profunda reflexión sobre los 3 días de Jesús entre su muerte y resurrección, es esencial detenernos y considerar lo que esto significa no solo para la historia, sino para cada uno de nosotros hoy. La cruz, el descenso al lugar de los muertos y la gloriosa resurrección de Jesús forman el fundamento indestructible de la fe cristiana. Estos eventos no solo representan el cumplimiento de las Escrituras, sino la culminación del amor de Dios por la humanidad. Jesús, al descender a los muertos y luego resucitar, ofrece a cada creyente un camino de redención, esperanza y vida eterna. Cada paso que Jesús dio durante esos 3 días es un acto de amor inmenso y sacrificial. Él
no solo murió por nuestros pecados, sino que, al descender a los muertos, proclamó victoria sobre las fuerzas del mal, liberando a los justos y mostrando que nada, ni la muerte misma, podía detener su poder y propósito. Este es el mensaje central del cristianismo. Jesús ha vencido al pecado, la muerte y al mismo Hades. Su resurrección no es solo un milagro glorioso, sino la garantía de que quienes depositan su fe en Él también participarán en esa victoria. Pero la invitación no se detiene allí. Cada creyente está llamado a reflexionar profundamente sobre este sacrificio, sobre lo que significó que Jesús tomara nuestros pecados sobre Él en la cruz y luego descendiera al lugar de los muertos para liberar a los cautivos. Este es un recordatorio constante de que nuestra esperanza no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios. Al vivir con esta comprensión, el creyente puede enfrentar la vida con una nueva perspectiva, una vida de esperanza, sabiendo que, en Cristo, la muerte no es el fin, sino el comienzo de una eternidad con Él. Además, el hecho de que Jesús haya resucitado es un recordatorio poderoso de que la muerte ya no tiene la última palabra. Para los que siguen a Cristo, la vida eterna es la promesa segura. Cuando los desafíos de la vida nos pesan, cuando las dificultades parecen abrumarnos y cuando la muerte se acerca, podemos mirar hacia la resurrección de Jesús y recordar que en Él tenemos la victoria asegurada. Este mensaje de la resurrección es la esperanza viva que nos permite caminar con valentía, enfrentar el sufrimiento con paciencia y mirar hacia el futuro con la certeza de que un día seremos resucitados a una vida gloriosa, igual a la de nuestro Salvador. Jesús, al morir y resucitar, hizo posible que el ser humano, separado por el pecado, fuera reconciliado con Dios y heredará la vida eterna. Hoy, más que nunca, es el momento de preguntarnos cómo respondemos a este sacrificio tan grande. ¿Aceptamos la invitación de Jesús a seguirlo, a vivir con la esperanza que su resurrección nos ofrece? La resurrección de Jesús no es solo una verdad histórica, sino una realidad transformadora para cada creyente que confía en su obra redentora. Por lo tanto, al mirar la cruz y la tumba vacía, recordemos que la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. Es la promesa de que la muerte ha sido vencida y la vida eterna está al alcance de todos los que creen. Y como creyentes, nuestro llamado es vivir a la luz de esa victoria, con gratitud en nuestros corazones y una esperanza que no se apaga. Cristo ha resucitado y en Él también nosotros viviremos a la muerte misma, y proclamó la victoria sobre las fuerzas del mal, sobre el pecado, sobre la condena que nos separaba de Dios. Este es el mensaje central del cristianismo. Jesús no solo murió en nuestro lugar, sino que resucitó para que nosotros también pudiéramos vivir. Su resurrección no es solo un evento histórico o un milagro aislado, sino el principio de una nueva vida, la garantía de que Él tiene el poder sobre todo lo que nos amenaza, incluso la muerte. Lo maravilloso de todo esto es que este sacrificio no es solo para un grupo selecto de personas, no es solo para aquellos que vivieron en tiempos de Jesús. Es para todos, en todos los tiempos, en todas las circunstancias. Jesús extendió su mano a la humanidad caída, a la humanidad que vive bajo el peso del pecado y la muerte, y nos ofreció algo radicalmente diferente: la esperanza de vida eterna. Esta vida no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, ni por nuestras obras, sino por lo que Él hizo por nosotros. Al reflexionar sobre la muerte, el descenso y la resurrección de Jesús, debemos preguntarnos: ¿cómo responde nuestro corazón a este sacrificio tan grande? ¿Cómo respondemos a este amor tan profundo que fue capaz de vencer las tinieblas y abrir el camino hacia la vida eterna? Jesús
descendió al lugar de los muertos para liberar a los cautivos, para proclamar que la victoria sobre el mal estaba garantizada. Y al resucitar, abrió una puerta que nunca más podría cerrarse, la puerta hacia la vida eterna para todos los que creen en Él. La resurrección de Jesús es un recordatorio constante de que la muerte ya no tiene la última palabra. Antes de la cruz, la muerte era vista como el final, como el enemigo final que no podía ser vencido. Pero con la resurrección, Jesús transformó la muerte en el comienzo de una nueva vida. Él rompió las cadenas del pecado y de la muerte, ofreciendo a cada ser humano la posibilidad de una existencia restaurada, una existencia en la que la muerte ya no nos tiene atados, sino que es solo el paso hacia una vida glorificada en su presencia. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? En medio de las dificultades, las luchas y el dolor de esta vida, podemos encontrar consuelo y esperanza en la resurrección de Cristo. Sabemos que, aunque enfrentemos el sufrimiento, no estamos solos y que el sufrimiento no tiene la última palabra. Cuando enfrentamos la muerte, ya no debemos temer, porque la victoria de Cristo nos asegura que la muerte no es el fin, sino solo el umbral hacia una nueva vida en Él. Él ha vencido por nosotros y esa victoria es nuestra si depositamos nuestra fe en Él. Pero la invitación de la resurrección no es solo para el futuro, sino para el presente. La resurrección de Jesús es una realidad transformadora que debe impactar nuestra vida cotidiana. Como creyentes, no estamos llamados solo a esperar la vida eterna en el cielo, sino a vivir de una manera nueva, aquí y ahora. La resurrección nos da el poder de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, de amar a los demás como Él nos amó, de perdonar como Él nos perdonó, de vivir con propósito y esperanza, sabiendo que el poder de la resurrección está activo en nuestras vidas. Hoy, mientras contemplamos la cruz y la tumba vacía, debemos recordar que la resurrección de Jesús es la promesa de que en Él todo lo que estaba muerto puede ser hecho nuevo. La esperanza de la resurrección nos permite caminar con confianza, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito eterno y que cada acción, cada palabra, cada momento de fe es parte de ese propósito. Jesús ha vencido la muerte y el pecado, y nos ha llamado a vivir como personas resucitadas, transformadas por su poder. Ahora pensemos en lo que significa vivir con esta esperanza. La vida eterna no comienza cuando morimos, comienza ahora, mientras vivimos en Cristo. Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir con la certeza de que, aunque en el presente enfrentemos tribulaciones, al final tendremos la victoria. Como Pablo dijo en Romanos 8:37, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús, al resucitar, nos dio esa victoria y ese es el fundamento de nuestra fe. Es la razón por la cual seguimos adelante con esperanza, aunque las circunstancias puedan ser difíciles. Así que la resurrección de Jesús no solo es un evento para recordar, sino una realidad diaria. Cada vez que nos enfrentamos a las dificultades de la vida, cada vez que experimentamos el dolor o la pérdida, podemos recordar que, como creyentes, tenemos una esperanza viva, porque Cristo ha resucitado y en Él nosotros también resucitaremos. Ese es el fundamento de nuestra fe y esa es la esperanza que nos impulsa a vivir con valentía, sabiendo que nuestro destino está seguro en Él. La invitación es clara, vivir en la luz de la resurrección, no solo como algo que sucedió hace 2000 años, sino como una realidad transformadora que cambia todo en nuestra vida cotidiana. Cristo ha vencido y esa victoria es nuestra. Así que, mientras continuamos nuestro camino, vivamos como personas resucitadas, con la esperanza inquebrantable de que, al final, todo se hace nuevo en Cristo.